Buenas tardes, Dios los bendiga. Precioso canto. El Señor es mi pastor. ¿Realmente el Señor es nuestro Salvador? ¿De verdad será que sí es nuestro pastor? Miren qué preguntas. Hoy vamos a ver varias preguntas importantísimas para nuestra vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es realmente Jesucristo tu Señor y tu Salvador? ¿Es tu pastor? Y no es necesario responder esta pregunta con nuestra boca, con nuestros labios, porque con nuestra manera de vivir y ya hemos tomado nosotros esta decisión, con nuestra forma de pensar, de vivir nuestra vida. Desde un principio, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Deuteronomio 30:19, Josué les dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, le decía al pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros escogemos si queremos la bendición, la maldición, si queremos la vida o la muerte. Así que cuando escogemos a Jesucristo, cuando Jesucristo llega a ser nuestro Señor y nuestro Salvador, es precisamente que estamos escogiendo la vida, la bendición para nosotros y para nuestras familias, porque recuerden que nos dice Hechos 16:31, serás salvo tú, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que qué importante es que siempre nos hagamos esta pregunta: ¿es Jesús mi Señor y mi Salvador? Los fariseos, allí en Juan capítulo 3, decía Nicodemo: sabemos que has venido de Dios. Pero a pesar de que sabían que había venido de Dios, dice: sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios estuviera con él. Así que ellos sabían que Jesús había venido de Dios. También Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También para Poncio Pilato, Jesús llegó a ser un inocente. No merecía la cruz. Y para el ciego también dijo que él era un profeta. También dijo el ciego: Dios está con él. El ciego ahí también en Juan 9:33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Qué importante, sus discípulos también dijeron: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este es Jesucristo realmente. Jesucristo es quien nos puede dar la vida eterna. Es el único camino para nosotros, es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. Así que esta decisión, esta respuesta que podríamos nosotros tener: ¿quién es Jesús para ti? ¿Tu Señor y Salvador? También es tu pastor, como escuchábamos en el canto. ¿Realmente es tu pastor? ¿Eres tú oveja de Jesús? El Señor es nuestro pastor y nos da verdadero reposo y descanso. Pero si nosotros somos ovejas, obedientes a su voz. Allí en Juan 10:24, dice la palabra de Dios que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: yo se los he dicho,
pero ustedes no creen porque no son mis ovejas, como les he dicho. Y dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Precisamente, mis ovejas oyen mi voz. ¿Oyes realmente la voz del pastor, de Jesús? O tal vez si la escuches, si oigas la palabra, pero ¿lo sigues a Él? ¿Le obedeces sus palabras? Así que estas preguntas son importantísimas para nosotros y es bueno meditar siempre cómo somos nosotros, cómo estamos realmente delante de Dios. Nuestro Señor Jesús es algo también muy importante. Es la luz del mundo. Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz de la vida es precisamente una vida nueva, una vida en el Espíritu. Es una renovación, una restauración, una regeneración. Se acaba nuestra vida antigua, anterior, de pecado, de maldición. La Biblia habla de maldiciones generacionales, habla también de consecuencias debido al pecado, a la maldad. Así que todo eso se puede terminar cuando Jesús es nuestra luz, precisamente. Pero dice: yo soy la luz, el que me sigue. Todo depende de que si nosotros seguimos a Jesucristo. Para seguir a Jesucristo, Él dijo: si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, atrás de mí, seguirme, niéguese a sí mismo. Es decir, toda su voluntad ya no se debe hacer, sino la voluntad del Señor Jesucristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar su cruz cada día es morir, ir muriendo a nuestros deseos, a lo que hemos amado siempre, que es el pecado, la maldad, hacer nuestra voluntad. Así que el Señor Jesús dice que no estaremos más en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Juan 1:9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre es porque nos puede alumbrar, porque Jesús vino a morir por todos y es una luz para todo hombre, pero siempre y cuando nosotros sigamos a esa luz verdadera y nos alumbrará. Es decir, solamente Él puede sacarnos de las tinieblas, solamente Él puede liberarnos de toda maldición, de toda maldad, de todo pecado, porque Él es quien vino a morir y a limpiarnos con su preciosa sangre de todo pecado. Así que Jesús también, hablando de la crucifixión de Jesús, decimos ahí en Juan 16:20, Jesús comenzó a anticiparles todo lo que iba a suceder a sus discípulos y les dice: de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Esa es la diferencia de ser un discípulo de Jesucristo, de ser un seguidor de Jesús, de que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador. La muerte de Jesús iba a causar que sus verdaderos discípulos lloraran, se lamentaran, pero también alegría en el mundo. El mundo se alegrará, es decir, se librarán de alguien que los estaba amonestando todo el tiempo, que les hablaba lo que es correcto, lo que es verdadero,
lo que se debe hacer, lo que es la voluntad, la verdad de Dios. Eso hablaba Jesús, eso predicaba Jesús. Y a los hombres, al mundo, eso le molestaba precisamente, porque ellos querían seguir viviendo igual, haciendo su voluntad, viviendo en el pecado. A los fariseos Jesús les llamaba sepulcros blanqueados. Por fuera, como son unos sepulcros adornados, se les pinta, se les pone, pero por dentro, dice, están llenos de huesos y de inmundicia. Precisamente porque Jesús sí conoce el corazón. El Señor sí conoce nuestros corazones, conoce lo que verdaderamente amamos y en lo que de verdad nos deleitamos. Nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en su presencia o nos deleitamos en el mundo. Nuestras pláticas, lo que más hablamos son cosas del mundo, o en verdad es la palabra de Dios. En verdad hemos encontrado esa relación personal con Jesucristo para que todo lo demás pase a segundo término. Entonces, Él les decía a sus discípulos de esta manera, pero después les dice: aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y dice el versículo 27 de Juan 16, también ustedes ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Precisamente porque Jesús, en su resurrección, viene a darnos gozo. Es un momento de gozo, pero mientras tanto en su muerte, en su crucifixión, ¿a quién no le causa tristeza realmente? Así que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. Qué importante es esto para nosotros los cristianos. Es el acto de nuestra esperanza, porque dice que nosotros también resucitaremos como Él resucitó. ¿Cómo fue que sucedió todo después de que Él hablaba estas palabras? Dice Juan 18:3, que Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, dice, el que le entregaba. Pero observen aquí, Juan 18:6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vemos en esta parte el poder de Dios moviéndose, porque después de eso las palabras más hirientes que podríamos nosotros escuchar hacia Jesús era: bájate de la cruz, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Así que aquí vemos el poder de Dios. Dice que todos, cuando Él dijo: yo soy, retrocedieron, cayeron a tierra. Todo esto podía haber hecho Jesús. Jesús podría, Él mismo dijo: yo podría mandar traer a huestes de ángeles y los destruirían. Pero Jesucristo tenía ya la meta de llegar a la cruz. Por nosotros tenía que llegar Él a la cruz. Por aquellos que sí quieren creer y recibir a Jesucristo. Por aquellos quienes sí quieren que Él sea su Señor y Salvador. Por aquellos quienes sí quieren ser ovejas y que Él sea nuestro pastor. Así que volvió Él a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos volvieron a decir: a Jesús Nazareno. Y Él respondió: les he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos,
para que se cumpliese lo dicho, dice la palabra, de los que me diste, no perdí ninguno. Así que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros lo principal. Se trata de tomar esas decisiones. Se trata de decirle a Jesucristo, yo quiero que seas tú mi Señor y mi Salvador. Es necesario que nosotros pongamos nuestra vida bajo la autoridad de su palabra, la autoridad de Jesucristo. Jesucristo va a hacer en nuestra vida que haya una renovación, que nazcamos, vivamos en el Espíritu. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, una nueva creación, porque Dios quiere volvernos a crear. Es como si todo volviera a empezar, como si volviera otra vez el huerto del Edén y llegara donde estaban Adán y Eva en ese tiempo. Así quiere ponernos en esa condición el Señor, pero depende de nosotros, que si nosotros queremos o no. Nuestro Señor Jesucristo, si en verdad es nuestro Salvador y Señor, porque muchos quieren a Jesucristo como su Salvador, pero muy pocos quieren a Jesucristo como su Señor. Porque si Jesucristo es nuestro Señor, tendremos que tener obediencia hacia la palabra de Dios. Tenemos que dejar lo que nos gusta, porque la palabra nos declara que el pecado nos gusta. Nos gusta vivir en tinieblas a las personas, al mundo. El mundo está completamente, Jesús dijo, el mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de este mundo le llamó al enemigo, a Satanás, porque reina sobre el mundo entero. Es decir, el mundo entero, todo lo que hace, todo lo que vive, su manera de percibir las cosas, en lo que se enfoca, son precisamente en cosas que el enemigo ha planteado en sus vidas. El enemigo ha enseñado a que haya todo tipo de oposición hacia la verdad de Dios. La verdad de Dios solamente es su palabra. Así que no pienses realmente que de otra manera vas a poder llegar al reino de Dios. Solamente a través de Jesucristo. Y cuando decimos solamente a través de Jesucristo, es de esta manera: que Él sea el Señor y Salvador de tu vida, que Él sea tu pastor y tú su oveja, que Él sea realmente quien te guíe, que su palabra sea realmente una lámpara a tus pies y una lumbrera a tu camino, como dice el Salmo 119, 105. Porque nosotros debemos entender esto, que en la palabra de Dios está la verdad completa de Dios, la manera en que nosotros podemos cambiar, ser transformados. Precisamente necesita haber una transformación en nuestra vida. Si tú analizas tu vida y no hay ninguna transformación, es que todavía Jesús no es tu Señor ni tu Salvador. Primero Jesús viene a ser nuestro Salvador, claro, y después nuestro Señor. Por eso tenemos la oportunidad, mientras tengamos vida, porque nos enseña la palabra de Dios, que los que en Él creen, en Jesucristo, no son condenados. Pero los que no creen ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que no hay, la condenación no es cuando lleguemos al juicio, cuando lleguemos allá arriba, que muchos piensan que sí van a llegar allá arriba. No, es desde ahorita se escoge, en esta vida. En esta vida también principia la vida eterna, la vida en abundancia, la vida llena de plenitud de gozo. Por tanto, es nada más esa decisión. Es nada más decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador.
que tú, Señor Jesucristo, me perdones de todos mis pecados, me limpies con tu preciosa sangre, me des vida eterna. Y el Señor sin duda lo hará, porque su palabra dice, el que a mí viene no le echo fuera. El Hijo de Dios ha venido para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarnos, a darnos vida nueva, a darnos un nuevo propósito. Hay posibilidad también de que muchos se pierdan realmente de este regalo, de esta bendición que es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a entregar su vida. Y en estas fechas lo recordamos todo esto, precisamente el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero ese sacrificio que Él hizo por el mundo entero se puede quedar hasta ahí nada más, si no tomamos la decisión de ser discípulos de Cristo. Jesús nos mandó precisamente a ser discípulos, a enseñarles a las personas que guarden todo lo que Él nos mandó, todo lo que Él habló, y precisamente está en la palabra de Dios. Ahí está todas sus palabras de Jesucristo que habló aquí en el mundo. Es lo necesario para que en nosotros haya vida, para que lleguemos a ser discípulos. Recuerden que Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios tiene el poder. Las palabras de Jesucristo son espíritu y son vida y tienen el poder de hacernos libres de toda maldad, de toda condenación. Así que el Señor nos dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y dijo Jesús, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Así que Jesucristo es nuestro libertador. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, el Evangelio, las buenas nuevas del reino. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesucristo es quien puede sanar todas esas heridas que hay en el corazón. ¿Cómo puede? ¿Qué puede llegar realmente al corazón? Los medicamentos no pueden llegar. No puede llegar tampoco el bisturí para una operación. Solamente la palabra de Dios, la palabra que Jesús, Él vino precisamente a sanar a los quebrantados de corazón. Cualquier amargura, cualquier falta de perdón, sabemos que eso acarrea enfermedades. Llegan las personas a envejecer, a una amargura en su vida, pero Jesucristo vino a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Si hay cautiverio, si hay maldición de alcoholismo, drogadicción, de cosas ataduras que hay en la vida de las personas, Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y esto sobre todo es espiritual, ciegos espirituales, porque vemos a las personas no entienden, por más que escuchan la palabra de Dios, no la escuchan o la leen solamente de una manera literal. Sin embargo, lo importante de la palabra es espíritu y es vida. Por eso es que Él puede darnos vista a los ciegos del espíritu, a los ciegos espirituales, precisamente, y podamos entender muy bien a qué se refiere todo lo que Jesús vino a darnos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así que Jesucristo tiene todo lo que tú necesitas.
Pero Él es caballeroso. Él solamente si tú lo invitas a tu vida, a tu corazón, Él puede hacer la obra. Así que en una oración tú le puedes decir: Señor Jesucristo, ayúdame, quítame todas mis maldades, dame libertad, dame el poder de perdonar y de saber amar. Las personas sabemos que se destruyen. Es un mundo en el que se autodestruye, precisamente porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, a tomar nuestras decisiones de acuerdo a los consejos del mundo. Y no hay sabiduría ahí, no puede haber sabiduría. Todo se termina destruyendo. Terminamos destruyendo a nuestra familia, a nosotros mismos. ¿Cuántos divorcios hay en el mundo por no saber precisamente cómo es un esposo, una esposa, cómo deben de ser conforme lo que nos enseña la palabra? Y bueno, pues qué importante es que nosotros busquemos la palabra de Dios, tomemos para nosotros la palabra de Dios, porque sí nos gusta muchas veces tomar las promesas, pero no hacer la voluntad del Señor. Y debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Por tanto, sigue en pie esas preguntas, siguen en el aire. ¿Es Jesús nuestro Señor y Salvador? ¿Es Jesús nuestro pastor? Si somos ovejas del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Son dos cualidades de una oveja del Señor, de un discípulo verdadero de Cristo. Por tanto, continuemos, sigamos hacia adelante en estudiando nuestra palabra, escuchando la palabra de Dios y sigamos en comunión con el Señor. Hay otra decisión también que debemos tomar muy importante. Poncio Pilato les dijo al pueblo: ¿a quién quieren que les dé? ¿A Jesús o a Barrabás? Y las personas, el pueblo junto, dijeron: a Barrabás, queremos a Barrabás. Precisamente Jesús representa una responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Barrabás nos ofrece vivir como queramos, pero el fruto que obtendremos al final es con Jesús la vida eterna y con Barrabás la muerte. Así que nosotros escogemos, no digamos prefiero a Barrabás. Así que con nuestra vida nosotros estamos diciendo: prefiero a Cristo o a Barrabás. Y también la última decisión que también debemos tomar. Vemos que en todo tiempo había estas dos decisiones: seguir a Cristo o rechazar a Cristo. Hasta el último momento en la cruz, dos ladrones crucificados a los lados de Jesús. Uno solo dijo: bájate de la cruz y bájanos a nosotros también, porque eso le decía a las personas, los fariseos, toda la gente que estaba ahí viendo la crucifixión de Jesús. Pero el otro dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro dijo: Él es un justo. Así que hasta el último momento tenemos de nuestra vida para tomar esta decisión y para ser sensibles a la palabra de Dios. Por tanto, tomemos ya esa decisión y digamos que Jesús sí es nuestro Señor, nuestro Salvador, es nuestro pastor, es nuestra luz. Y nosotros le seguimos, nosotros somos ovejas y somos discípulos de Jesucristo.
Hagámoslo, que hay muchas bendiciones de por medio. Así que no nos perdamos esta oportunidad de tomar la mejor decisión, que es seguir a Cristo. Dios los bendiga. Hasta la próxima.